como todo, era dirigido por el Espíritu de Dios. Hoy en día hay muchos sectores que son dirigidos por el reloj. Y ya hay una hora señalada, a las 9 hay que terminar el culto. Eso lo vi yo una vez en una iglesia que estaba. A las 9 hay que terminar. Y el Espíritu Santo sentado, yo dije, Espíritu Santo, perdónalo, te pusieron un bozal, siéntate ahí tranquilo. Alaba lo que Él vive. Esta obra es del Espíritu, los dirigidos por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Alabado sea Dios. No tenga temor si el Espíritu Santo es prudente y es sabio. No va a hacer imprudencias ni cuestiones que no convienen, pero va a hacer lo que conviene. Por eso llevaban lugar y se murió Ananías y para el hoyo y el culto delante. ¿Cuánto llevaba el culto antes de venir Ananías con su mentira? No dice la Biblia. Podía llevar una hora, media hora, pero algún tiempo llevaba. Pero cuando vino Zafira ya habían 3 horas entre Ananías y ella, 3 horas de culto, más lo que antecedió a la muerte del mentiroso aquel. ¿Y cuánto siguió después que dejaron a la mujer? No dice la Biblia, pero a lo mejor siguió una hora más. Alaba lo que Él vive. Hoy en día, mira hermano, hoy en día hay creyentes en las iglesias que antes de acabarse el culto se levantan y se van lo más tranquilo para su casa. Maleducado. No es el pastor que le está dando la espalda, está dando la espalda a Jesucristo que está ahí. Alaba lo que Él vive. Sea bendito el Señor Jesús. Hermano, aquí es hasta el último amén. Y deja al Espíritu Santo que dirija. Y si usted tiene hambre y sed de Dios, si tiene hambre y sed de Dios, si realmente se le ha metido en el corazón lo que es la bendición del cielo, cuando usted ve que el pastor está a punto de terminar, grite para arriba: Señor, no permita que termine todavía, derrame Espíritu Santo y fuego. Queremos más de Dios, queremos bendición, queremos fuego de Dios de arriba, que nos llene, que nos prepare, que estemos preparados para el día que viene. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, esos serán saciados. Alabado sea Dios. Esto no es camino conformista, esto es camino de hombres y mujeres que tienen hambre de Dios, hambre de arriba. Alabado sea Dios, que continuamente quiero más de ti, Señor, dame más de ti. Alabado sea Dios. Hay poder en Jesucristo. Estamos en días de rapto, hermano, no son días cualquiera, días finales, una trompeta a punto de sonar, un pueblo a punto de desaparecer. ¿Y quiénes son los que se van? Hombres y mujeres que han nacido de nuevo, que tienen un nuevo nacimiento, que están realmente preparados para entrar al cielo. Montones evangélicos no han nacido de nuevo. Usted lo va ahí mirando para los lados, bostezando en el culto y mirando para atrás, pensando en una novelita que hay en la televisión a las 10 de la noche y el pastor no acaba, me voy a perder la novela. Que se pierda el trapo de novela esa y no se pierda las cosas de Dios. Busque a Dios con toda su alma. Eche al zafacón la novela satánica esa. Alabado sea Dios y agarre la Biblia. Agarre lo de Dios, que es tiempo postrero decisivo. Sentir de la carne es muerte, dice la Biblia. Pero el sentir del Espíritu es gozo y paz. Ahí hay vida, ahí hay paz, ahí hay victoria. Gloria sea el nombre de Dios. Bendito sea el Señor. Pero fíjese usted en las palabras de Pedro cuando la mujer vino y mintió también. ¿Por qué se confabularon ustedes para tentar al Espíritu Santo? Y cuídese, hermano, que tentar al Espíritu Santo le puede costar caro al creyente. Le puede costar caro. Sencillamente fue una mentira allí en Punco Pedroso, como tentar al Espíritu Santo. Pero esa no es la única forma de tentar al Espíritu Santo. Cuando el diablo agarró a Jesús y lo subió arriba al pináculo del templo, le dijo: tírate de ahí abajo, que está escrito. Le citó la Biblia. ¡Qué diablo charlatán! Le citó la Biblia a Jesús. Está escrito que los ángeles vendrán y no permitirán que tu pie tropiece en piedra. Y Jesús le dijo: y también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Alaba lo que el Señor le ama. Bendito sea su nombre. Fíjense que lanzarse el Señor de allá arriba a dar un show, hacer un espectáculo sin ninguna clase de motivo, eso es tentar a Dios. Porque es exponer la vida, tirarse de arriba sin ningún propósito, sencillamente porque tengo la fe de que me tire no voy a hacer nada. Se va a romper cuantos huesos tiene en el cuerpo.
La fe no funciona fuera de la voluntad de Dios. Hay gente que se cree que porque tengo fe puedo hacer esto. No, no. Asegúrese que la fe está en la perfecta voluntad de Dios. Si no, se va a hacer pedazo con tu fe. Alaba lo que el Señor le ama. Mi alma te alaba, Jesús. Yo conozco muchos evangélicos que no tienen licencia de conductor, no tienen licencia de piloto. Sonríase si puede. Que vuelan por las carreteras, vuelan bajito por la carretera, 70, 80 y 90 millas, cuando el margen de la autoridad dice 45, 50, 60. No pase de la velocidad que marca la carretera, porque va a tentar a Dios. Primero, porque está desobedeciendo a la autoridad. Y segundo, porque está exponiendo su vida sin necesidad. Porque tiene que volar por la carretera para llegar 5 minutos antes. ¿Y qué provecho tiene eso? Está exponiendo su vida, está tentando a Dios. Y yo conozco montones de hombres que se han matado en las carreteras corriendo a altas velocidades. Y una vez un hombre que yo amo mucho y que usado por Dios de forma tremenda me dijo: no, hermano, yo corro 90 millas, yo sé que Dios me protege. Y dije: se equivocaste. Dios no te protege, tú estás desobedeciendo la ley de la tierra y estás tentando a Dios exponiendo tu vida a esa velocidad. ¿Por qué tienes que coger esa velocidad? Lo que tú tienes no es un avión, es un automóvil. Y tú no tienes licencia de piloto, tienes licencia de chofer. Alaba lo que el Señor le ama. Mira, hermano, yo le digo una cosa, yo digo esto con dolor en mi corazón. Porque hermanos que yo amé como pocos he amado en mi vida, se mataron en las carreteras, en cierto país grande de Sudamérica, que muchas veces los amonesté: no corra esa velocidad, que puede pasar cualquier cosa. No, hermano, Dios me protege. Y 2 de ellos se mataron en la carretera. Supone que iban, conforme me informaron, iban como a 150 kilómetros por hora. Hermano, no, esto hay que cuidarlo. Esto es templo del Espíritu Santo. Yo he ido evangélico, cuando uno predica algún punto sobre santidad externa, me he dicho: ay, hermano, todo afuera no tiene importancia. ¿Cómo? Que el templo del Espíritu Santo no tiene importancia. Que aquí vivo yo y vive mi papá. Aquí vivimos dos, mi papá y yo. ¿Cuántos alaban a Dios? Esto hay que cuidarlo. Hermanos que comen 7 y 8 veces al día están tentando a Dios. Se le fuera el gozo a mucha gente. ¿Qué le pasó? Están tentando a Dios. ¿Por qué? Porque están dañando el cuerpo. Se supone que usted coma, ¿para qué? Para tener un cuerpo saludable. Pero muchos comen sencillamente por el placer de comer. Y ese es el sentir de la carne. El sentir de la carne es muerte. Entonces usted come 5, 6, 7 veces al día, está todo el día mascando como si fuera una vaca. Sonríase, que el Señor le ama. Eso no, usted no es ningún rumiante, usted es el siervo de Dios. Usted tiene que tener templanza, voluntad poderosa, voluntad férrea para hacer lo que conviene. Es un fruto del Espíritu. Usted come a su hora para alimentar esto que es templo del Espíritu y es instrumento del Espíritu Santo. Pero si va a dañar el cuerpo por comer en exceso a toda hora, hermano, va a pagar por el asunto caro. Pues usted ve tantos hermanos padeciendo del estómago todo el tiempo y con úlceras y gastritis y estreñimiento y cuántas enfermedades terribles. Pero hermano, si es que ellos han dañado el sistema digestivo, coma normal. Comer no es pecado, pero hay que comer para que esto sea saludable, no comer para el gusto de marcar un rato y después que no pueda ya ni le llega acá hasta el esófago la comida. Esto se acabó. No, usted es el siervo de Dios, usted nació de nuevo, usted tiene el Espíritu Santo ahí, que es potencia de Dios. Usted tiene que tener templanza, voluntad poderosa, para que su salud sea gloriosa para el Espíritu Santo usarlo. ¡Glorias a Dios! Ahora, si usted miente en la congregación, a su pastor cuando le pregunta una cosa y usted tiene temor y miente, está tentando al Espíritu Santo, como Ananías y Zafira. Cuídese. Y una vez me preguntó alguien: ¿y por qué Dios no hace eso ahora? Que mató a Ananías y Zafira y cayó temor de Dios. Y dije: pues si llega a hacer eso ahora, tiene que matar un ejército. Alaba lo que el Señor le ama. Se llena el cementerio todo ese tiempo. Bendito sea el Señor Jesucristo.
Pero cuando murieron Ananías y Zafira, dice que cayó un temor terrible de Dios en la iglesia. Y la iglesia que estaba santa se santificó más. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y hermano, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El creyente sabio, el creyente prudente, el creyente convertido de verdad, anda en el temor de Dios. Eso no es el miedo de Dios. Yo no le tengo miedo a Dios. Dios es mi Padre y me ama como nadie me ha amado jamás. Pero tengo temor de ofenderle porque lo amo y porque lo respeto. Tengo temor de hacer lo que a Él no le agrada porque se lastima. No contristéis el Espíritu Santo, dice la Biblia. Se lastima el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy delicado, se lastima. Ese es el que está aquí, ese es el que anda con usted, ese es el que vive en usted, ese es el que tiene a cargo toda la obra aquí abajo. Esa persona, ¡ay, Samaya Soba! Del Espíritu Santo, con ese tiene que tener usted compañerismo especial. Glorias a Dios. Es el consolador que el Señor nos envió para guiarnos aquí a toda verdad y a toda justicia y consolarnos y traernos bendición continua. Que está firme en el Señor siente continuamente la bendición del Espíritu Santo. Por eso tenemos que movernos con temor de Dios, buscando hacer lo que es debido, para que el Espíritu Santo no se contriste. Pierde usted la bendición. Bendito sea Dios. Ahora dice la Biblia que en esos días en que Ananías y Zafira se despidieron para siempre del reino de los cielos, Hechos capítulo 5, verso 12, dice que por medio de los apóstoles eran hechos señales y prodigios y milagros de todo tipo. Y que la iglesia tenía un prestigio tan tremendo con la comunidad, que dice que hasta los inconversos traían los enfermos a la iglesia. Y dice la palabra que multitudes de hombres y mujeres se convertían al Señor cuando traían los enfermos en el lecho, en camilla, los ponían en las calles y se sanaban. Y algunos tenían tal fe que decían, aunque sea que me toque la sombra de Pedro, me sano. Alaba lo que él vive. Pero fíjense que eso es un fruto de la santidad, la unidad y el temor de Dios en que se movía la iglesia. Que es lo que tenemos que buscar hoy en día en cada congregación, que nos movamos con temor de Dios, que nos movamos en santidad y que nos movamos en unidad. Alabe lo que el Señor le ama. Sea bendito el Señor Jesús. Y entonces naturalmente el Espíritu de Dios se mueve con libertad haciendo cualquier tipo de milagro. Y el poder de Dios que había en la iglesia era tan grande que miren, los inconversos venían por multitudes a traer los enfermos a la iglesia. Pero lo lindo no era que se sanaban del cuerpo solo, lo lindo era que se convertían al Señor. Y eso es lo lindo, porque queremos que se sanen todos los enfermos en esta noche. Por supuesto que queremos que se sanen todos los enfermos, pero queremos que se salven todo el que está aquí que no es salvo, porque lo grande es la salvación del alma, lo grande es lo eterno. Eso es lo que va a permanecer por los siglos y los siglos. Usted acepta a Cristo en esta noche y permanece en Jesús, nos veremos por los siglos y los siglos en la presencia del Dios viviente. Glorias a Dios. Seremos inmortales. Qué palabrota grande esa. Pero está en la Biblia que en su muerte el Señor quitó a la muerte. Oiga eso, la agarró por una oreja y la puso al lado. Doña Muerte, quítese que vengo yo a traer vida ahora. Quitó la muerte, alabe lo que el Señor le ama, y trajo a la luz la vida y la inmortalidad por medio de este evangelio. Alabado sea Dios. Oígalo, amigos queridos, que en este evangelio hay vida, en este evangelio hay inmortalidad, en este evangelio hay victoria eterna para usted. No lo hay en ninguna religión, lo hay en el evangelio. Cristo no llamó a predicar religión, llamó a ir y predicar el evangelio a toda criatura. El evangelio es la única palabra que el Señor predicó y envió a predicar. No es cuestión de religioncita, ni es cuestión de la tradición de papá y mamá, es cuestión del evangelio, que es potencia de Dios para salvación de todo aquel que cree. Alabado sea Dios. ¡Ay, poder es Jesús! De se predica el evangelio, del Espíritu de Dios se mueve, tocando los corazones, para que se arrepientan y se salven y comiencen a caminar con el Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora dice la Biblia que cuando los milagros tremendos que eran orados por los apóstoles, se corría la voz por todos lados y la gente corría y se convertían por multitudes, se llenaron de celo los grandes líderes religiosos de aquellos días.
Dice que el sumo sacerdote y líderes de los saduceos se molestaron tanto por el auge del evangelio que agarraron a Pedro y a Juan y los metieron a la cárcel. Y ahí estaban los apóstoles en la cárcel por el pecado de predicar el evangelio, por ese pecado que me corten el cuello a mí. Alabado, que el Señor le ama. Pero dice que esa noche entró un ángel en la cárcel. Ese papá de nosotros terrible. Entró un ángel en la cárcel y sacó a los dos apóstoles de la cárcel para afuera, y los guardias no se dieron cuenta, ni nadie se dio cuenta. Los sacó para afuera y le dijo: váyanse al templo, pónganse de pie en el templo y prediquen las palabras de esta vida a esa pobre humanidad. ¡Alabado sea Dios! Mire cómo el ángel definió el evangelio. Mire qué definición del evangelio dio el ángel: palabras de vida. Oiga eso. Prediquen las palabras de esta vida eterna que está en Cristo, esta vida gloriosa que está solamente en el Hijo de Dios. Predíquenle a ese pueblo, llévenle a ese pueblo en pie mañana. Sumo sacerdote dijo: a la cárcel no prediquen más. Y el ángel dijo: a predicar eso allá afuera y fuera de la cárcel. ¡Glorias a Dios! Pues la mañanita el sumo sacerdote reunió todo el concilio de los judíos de alta estirpe, y ahí estaban todos los grandes príncipes y ancianos del pueblo, y dijeron a los alguaciles: vayan y saquen los hombres de la cárcel y tráiganlos acá. Es un juicio para los apóstoles. Pero cuando llegaron a la cárcel, la caja estaba vacía. Alabado, que el Señor les ama. Y los alguaciles llegaron acá atónitos, sorprendidos. No podemos explicarlo. Los guardias están en su lugar. Cada celda está cerrada completamente. Pero los hombres no están allí. Y ellos se quedaron atónitos pensando: ¿y qué será eso? ¿Qué habrá pasado? No podían entender que el Dios del cielo estaba con aquellos humildes, hombres sin letra, hombres sin mucha estirpe, pero predicadores del evangelio, llenos del Espíritu Santo, ungidos por el poder de Dios, para llevar buena nueva vida a tantos que escuchan la palabra del Señor. Y llegó alguien entonces que estaba en el templo y le dijo: mire, esos hombres que ustedes, esos varones que ustedes metieron a la cárcel, están en el templo anunciando el evangelio a todos los que están dentro del templo. Y enviaron seguidos los alguaciles a buscar. Bueno, los alguaciles fueron, pero dice que los sacaron con mucho cuidado, con temor, suavemente, sin hacerle violencia, porque temían que el pueblo los apedreara. Oiga, y esos judíos eran expertos tirando piedras. Mi alma te alaba, Jesús. Le ponían el ojo, ponían la piedra. Se le da una carga de pedra a cualquiera. Si salía el leproso al público, la apedreaban. Una mujer sorprendida de adulterio, apedrada limpia, se iba con ella. Tiradores de piedra terribles. Mi alma te alaba, Jesús. Los alguaciles sabían eso y dijeron: tranquilo, que esta gente no puede entrar pedra. Agajaron suavemente a los apóstoles y los trajeron acá, al concilio de los príncipes y ancianos y el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote le dijo: pero yo les prohibí a ustedes que hablaran esa palabra, y también ahora están echando la sangre de ese hombre sobre nosotros. Y Pedro levantó la voz como trompeta y le dijo: tengo que obedecer primero a Dios y después a los hombres. Alaba lo que él vive. Sea bendito el Señor Jesucristo. Ese reto lo tenemos que vivir muchos de los que predicamos esta palabra y multitudes de los que son creyentes de este evangelio en múltiples lugares. En múltiples lugares. Primer año que yo fui a México, predicaba campaña en Monterrey. Y recuerdo que llevábamos casi 2 semanas ya de campaña y no nos habían molestado. Pero el sábado de la segunda semana, cuando yo iba saliendo ya para la casa terminado el culto, vino una persona y me enseñó así una placa: agente federal. Se ojigó todo el mundo menos yo. Alaba, lo que el Señor le ama. Me dijo:
quiero que ir a hablar con usted en el lugar que usted está hospedado. Yo dije, pues ya está en la ruta, vengan detrás de mí. Llegamos a la casa, nos quitaron todos los papeles, pasaporte y cuanto teníamos. Me dijo, mire, hace días que estamos ahí en la campaña, por órdenes del jefe de migración. No le hemos metido a la cárcel porque sabemos que usted no es un delincuente y que usted le está haciendo bien a esa gente. Pero está contra la ley. Y nosotros nos llevamos todos sus papeles y hoy es sábado. Mañana no va a ir a predicar por nada ahí porque lo gestamos. Y el lunes va tempranito a la oficina de migración que el jefe quiere hablar con usted. Después lo que el jefe haga, ya eso nosotros no sabemos. Yo dije amén. Y ellos se fueron. Y yo comencé a orar. Dije, Señor, mañana dicen que no vaya a predicar. ¿Qué dices tú? Porque yo te voy a obedecer a ti, no a ellos. Y ya yo ahí había proclamado ayuno y le dije, Señor, ni como ni bebo hasta que tú en alguna forma no me saques de encima estos buenos amigos y yo termine la campaña tranquilo. Y oraba y después sentí el Espíritu de Dios que me dijo, yo te traje a predicar. Ah, amén. Y al otro día, que era domingo, el culto era por la tarde, en el lugar donde teníamos la campaña, estaba yo a las 3 de la tarde ahí, y prediqué mi mensaje, hice llamado y me fui para la casa y no apareció nadie. Sonríase que el Señor le ama. Hay que obedecer primero a Dios y después a los hombres. Ahora usted muévase con prudencia, porque si Dios me dice a mí no predique, no predico. Pero yo oré a Dios, y yo soy la autoridad, yo tengo que obedecerlos a ellos, pero hasta donde no desobedezca el de arriba. Porque si la autoridad más grande a mí viene y me pone una estatua al frente, dóblese delante de esa estatua, diga, dóblese usted, idólatra, cabezón, alabados a Dios. Que me corte el cuello, que me meta a la cárcel, que haga lo que le dé la gana. Pero yo no doblo esta rodilla nada más que delante de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, porque delante de ese se doblaría toda rodilla en el cielo y sobre la tierra. Alabados a Dios. Y ese domingo predicamos por la tarde en un sol que echaba fuego. Y yo estaba en ayuno sin agua en el alimento. Señor, ni como ni bebo hasta que tú no me asegures que no me pueden interrumpir un día. Ya el domingo no hubo interrupción. Y tempranito madrugada orando y clamando y salimos para la oficina de migración. Llegamos allá y estaban los dos agentes. Muy simpáticos, ellos nos trataron muy bien. Y estamos esperando al jefe, lo que él haga. Les repito, sabemos que están haciéndole bien a esa gente, pero yo tengo mi posición, tengo que hacer lo que yo le digo, no, nosotros lo estamos juzgando y los amamos. Preocúpese, estamos orando por ustedes para que Dios los bendiga. Y ahí empezamos a esperar, y llegó las 11 de la mañana y el jefe no aparecía, y las 12 no aparecía. Ellos estaban intrigados, me dice, este hombre es bien, un hombre responsable, que nunca llega tarde. Debería ser 2 horas que ya haber llegado. Y la 1 y no llegó. Y yo los miraba a ellos, y las 2 y no llegó. Dijeron, mire, váyanse, siga la campaña esta noche, si él nos manda de nuevo, pues veremos de nuevo. Alaba lo que él bebe. Me dijeron, pero nosotros queremos ir a la casa porque nosotros tuvimos unos cassettes, se ven tan lindos que ustedes tienen ahí. Nos podía regalar uno, y cómo no, vaya para allá que le voy a regalar uno de cada título. Y aparecieron en la casa y les regalamos cassettes, le dije, óigalos bien que ahí está la bendición para usted. Ni los volví yo a ver a ellos, ni ellos a mí, porque predicamos la 3ª semana y no aparecieron ellos, ni nadie los mandó a buscar. Y terminamos ahí y volamos de ahí, mire, para Piedras Negras, en frontera con Texas. Yo dije, allá si me agajan, doy un brinco y caigo en Estados Unidos, ¿verdad? Lo que el Señor le ama. Bendito sea el Señor Jesús. Le predicamos 3 semanas al aire libre. Sea bendito, solamente Dios lo puede hacer. Y Dios lo hace. Y nos atacaban por la prensa, y atacaban por aquí, y atacaban por allá, y decían 1000 cosas, y acusaban hasta la policía que se había vendido con nosotros y que le hemos dado dinero, y que por eso no nos suspendían, que estábamos violando la ley, y nosotros predicando, y le metimos las 3 semanas y no hubo que nos impidiera, y más de 4000 personas aceptaron a Cristo. Alá, lo que Él vive. Hay poder en Jesucristo. Pero cuando llegué a Puerto Rico pasé una tristeza muy grande, porque apenas llegué a Puerto Rico recibí
carta de uno de los hermanos que nos hospedó en Monterrey. Me decía, hermano, ¿se acuerda aquel hombre de la televisión que tanto lo maltrató de palabra y lo atacó y provocó para que usted lo arrestaran y cuantas cosas? Sí, me acuerdo, no puedo olvidar de él, oro por él continuamente. Me dijo, pues no ore más. ¿Y cómo es eso? El hombre le pasó algo, se enfermó y creyeron que se había muerto y lo enterraron. Y después que lo enterraron, echaron tierra y todo el asunto y se fue todo el mundo. El hombre despertó dentro del ataúd y enterrado y formó un escándalo, y el sepulturero que estaba oyó el escándalo y le dio miedo, creía que era un muerto y salió huyendo. Y fue y buscó a las autoridades y vinieron y abrieron la fosa y abrieron todo, sacaron el cadáver, hicieron autopsia, había muerto asfixiado dentro de del sepulcro. Nosotros no nos gozamos por eso, hermano. Yo sentí tristeza, Señor. Pero ¿qué podía hacer? Ya no podía hacer nada, ya no podía orar por él. Por los muertos usted no ore porque está caminando en arenas movedizas. Me dio dolor profundo, pero hermano, es que el Señor lo dijo, que lo que le hagan a uno de estos pequeñitos, a él se lo hacen, a mí me lo han hecho. Y oramos por el hombre. Y otra mujer que nos persiguió allí en forma terrible, a los pocos días recibí noticias que la habían metido en la cárcel y la habían acusado de fraude y estaba en la cárcel. No se puede dar cosas contra el aguijón, hermano. Cuando predicamos este evangelio, lo predicamos porque amamos a la humanidad, lo predicamos porque queremos que usted se salve, lo predicamos porque queremos que usted escape de condenación. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Glorias a Dios. La vida está en Jesús, la salvación está en Jesús, el perdón de pecado está en Jesús, la sangre la derramó Jesús, esa limpia el pecado. En esta noche, amigo, usted acepta a Cristo y se salva. En esta noche usted acepta a Cristo y sale de aquí gozándose y mirando para arriba y diciendo, estoy escrito en tu libro en el cielo. Glorias a Dios. Y Pedro cara a cara le dijo al sumo sacerdote, ¿a quién va a obedecer? ¿A usted o a Dios? Y le predicó al sumo sacerdote y a todos los que estaban allí, todos los ancianos y todos los grandes de entre los judíos. Y le dijo, porque ese Jesús que ustedes mataron, oiga, en la cara al sumo sacerdote. Fíjese la diferencia de ese Pedro al Pedro anterior, que cuando agarraron al maestro, sacó una espada y le cortó una oreja a uno. Y después de eso le dio miedo y salió huyendo con toda espada y se fue. Y cuando le dijeron, tú eres uno de ellos, dijo, no conozco a ese hombre, y negó a Jesús. Él lo vendió igual que Judas. Lo que pasa es que después que negó, se tiró a llorar y dijo, Señor, perdóname, ten misericordia, me dio miedo. Y el que se arrepiente, Dios lo perdona. Y Judas, en vez de arrepentirse, se fue y se colgó y se envió al infierno. Porque el que se suicida se va en condenación. Por eso cuando usted venga el diablo porque tiene un problema y le susurra aquí una orejita, mátate. Dile, mátate tú, cabezón, que yo tengo a Cristo Jesús. Tú eres el que tiene que matarte. Suicídate tú. Yo no, yo tengo vida. Alabado sea Dios. Si te matas, te vas a la condenación. Entonces que va a empezar el problema grande y sin solución. Tormento eterno. Así que nadie se deje engañar del diablo y se vaya a suicidar jamás. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hay poder en Jesús. Alábalo si puede. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y Pedro, sin temor de ninguna clase, aquel hombre que, muerto el miedo, no conozco a ese hombre. No soy de los de ellos. Ahora se le paró de frente al sumo sacerdote. Y ese Jesús fue el que Dios puso como Salvador y como príncipe para traer arrepentimiento a los hijos de Israel y perdón de pecado. Y le dijo, y ese fue el que ustedes mataron. Imagínense la cara que pondría el sumo sacerdote con lo han dicho criminal ahí en la cara. Pero ya Pedro no tenía miedo porque Pedro ahora estaba lleno del Espíritu Santo. No era el Pedro aquel que había estado 3 años y medio con el Señor
el mejor seminario que jamás se ha dado en la tierra. Estuvo Pedro 3 años y medio con Cristo como maestro, personalmente al lado de él, enseñándole y dándole ejemplo de todo y haciendo milagros de todo tipo ante los ojos de Pedro. Y sin embargo, fíjense en esto y aprenda esto. Después de un seminario como ese, 3 años y medio con Jesús como maestro, andando con Jesús arriba y abajo todo el tiempo, todavía mire cómo está, que le cortó la oreja a uno y se la arrancó de raíz con una espada. Y después juró en vano, cuando Jesús le enseñó que no juraría por ninguna cosa. Juró, mintió, negó al maestro. Mire cómo estaba. Quiere decir que no basta con andar con Cristo, se te tiene que meter Cristo por dentro. Alabado sea Dios. Tiene que ser como dice Pablo, no vivo yo, vive Cristo en mí. Tiene que entrar dentro de usted el Señor. Por medio del Espíritu Santo, Cristo entra en usted. Y cuando se mete en usted, usted desaparece y Él es el que vive. Alabado sea Dios, muérase usted para que Cristo viva en usted. Si el grano que se siembra no muere, no puede dar fruto. Alabado sea Dios. Ay, Samaya, Sojaba. Eso que dice la Biblia, que el que no nace de nuevo no entra al reino de los cielos. Porque mientras esta vieja criatura está viva, lo que piensa es en lo malo. Y esta carne, que es enemistad contra Dios y que piensa contra el Espíritu, lo arrastra a usted. Pablo le tenía más miedo a la carne que al diablo. Dijo, domino la carne, la sujeto. No sea que yo predicando vaya a quedar descualificado. Mire lo que es un hombre que tiene temor de Dios, que se cuida, que está alerta, que sabe que pelea contra un diablo terrible, pero pelea contra una carne en la cual vive, en la cual caminamos y andamos. Este es el enemigo más grande que tenemos, es esto. Aquí andamos, aquí comemos, aquí nos movemos, aquí respiramos, aquí vivimos todo el tiempo. Y su sentir es muerte. Por eso que usted tiene que buscar a Dios, por eso que tiene que tener a Cristo y decir, Señor, lléname de ti. Y entonces entra el Espíritu Santo y lo llena. Bautismo del Espíritu Santo. Y ahí usted recibe el poder. El poder, tiene el poder dentro de usted. Ese lo guía, ese le da fuerza, ese le da a usted templanza poderosa para usted hacer lo debido. Alabado sea Dios. Autoridad total de Dios se mueve en usted. Pues usted ve que los hijos de Israel, aunque amaban a Dios, la mayor parte fracasó y se perdió en el Antiguo Testamento. Trataron de hacer conforme a su fuerza y no pudieron. ¿Quién va a poder a la fuerza contra el diablo? El campeón peso completo de boxeo no le dura un segundo al diablo. Sonríese que el Señor le ama. Pero el más pequeñito que está aquí, que a lo mejor no pesa ni 100 libras mojado, lleno del Espíritu Santo, le da contra el suelo al diablo en todos los frentes. Y se le para encima y le dice, te tengo bajo mis pies, diablazo. Gloria a Dios, porque no es fuerza, ni es ejército, es con mi espíritu, dice Jehová el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Y ya Pedro no tenía el temor de antes, no, tranquilo, le predicó a esos grandes líderes ahí cara a cara. Cara a cara. Y nosotros somos testigos, le dijo, de todas estas cosas. Y el Espíritu Santo también es testigo. Y está en aquellos que obedecen a Dios. A los que obedecen a Dios, Dios los llena del Espíritu Santo. Porque esta es la dispensación de la gracia, donde el Espíritu Santo es el que mueve la iglesia. Ese es el jefe grande aquí abajo. Y Jesús habló claro de eso. Hechos capítulo 1, verso 8. Lo último que habló ya en su cuerpo de resurrección, 40 días después de la resurrección, lo último que habló fue esto a los discípulos: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Óigalo y entiéndalo bien claro. Lo último que habló, recibirán poder. Esta es la iglesia del poder de Dios. Esta no es la iglesia de los bingo party. Esta no es la iglesia de los pasadías. Esta no es la iglesia del modernismo. Esta es la iglesia, alabado sea Dios, que lleva el poder de Dios y mueve el poder de Dios arriba y abajo contra Satanás. Tiene autoridad contra el diablo. Alabado sea Dios. Pero para tener el poder hay que ser lleno del Espíritu. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Si usted como creyente aceptó a Cristo de corazón, se arrepintió, usted tiene salvación, pero pídale a Dios que lo llene del Espíritu Santo. Lléname del Espíritu, lléname del poder. No se conforme como muchos evangélicos, sencillamente con un evangelio modernista y un evangelio superficial y un evangelio esquelético. No.
Este es el evangelio que es potencia de Dios para salvación de todo aquel que cree. Este es el poder de Dios que se mueve con autoridad total sobre Satanás. Bendito sea su nombre. Que esto no puede cambiar. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Cada día tenemos que estar más primitivos. Sonríase, el Señor le ama. Parados en la senda antigua, cada día, ahí. ¿Cuál es el buen camino? Y seguirlo. Antes de que suene la trompeta, hay que estar seguro que hemos nacido de nuevo. Nosotros somos testigos de que ese es el que Dios puso como príncipe y salvador, para traer salvación a los hijos de Israel y perdón de pecado, entiéndalo. Es el único que puede perdonar el pecado, porque es el único que derramó sangre, que limpió el pecado. Ningún hombrecito le puede perdonar el pecado. Y el hombre que le venga a perdonar el pecado, dígale: ¿cuándo usted derramó sangre? Y por mí, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Si no ha derramado sangre, no puede hacer nada por usted. La sangre la derramó ya Emmanuel, Jesucristo, el Hijo de Dios, derramó la sangre. Alabado sea Dios. Y esa sangre limpia el pecado. Venga Jesús en esta noche y salga limpio de aquí, que es noche de gloria para usted. Bendito sea el Señor Jesucristo.